Buen día para cada uno de ustedes, mis amadas hermanas de una mujer guiada por Dios. Hoy, en nuestro ayuno de este día martes 12 de septiembre, estamos en nuestro último tiempo, que viene a ser pues la cuarta participación. Y en esta oportunidad, dirigirme a ustedes, mis amadas, es una bendición. El lema de este día es creciendo en la palabra de Dios. El primer tema de la mañana fue la palabra de Dios nos nutre para vivir cada día para su gloria. Luego continuamos con el segundo tema. Cuando te sientes sola, la palabra de Dios es luz que ilumina tu caminar hacia Dios. Y en esta oportunidad estaré compartiendo también con ustedes este devocional donde el objetivo es que tú y yo podamos comprender la palabra, entenderla y ponerla por obra. Amén. Y deseo compartir, amadas hermanas, el versículo del libro de Lucas capítulo 11, verso 28. Dice, dichosos más bien contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Y en la nueva traducción viviente nos dice Lucas 11:28, Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Qué hermoso y qué deliciosa es la palabra, mis amadas. Y esta frase hermosa que dice dichosos o felices o bendecidos o bienaventurados. La palabra dichosos se traduce de la siguiente manera como feliz, bienaventurado, contento y califica al poseedor de la cualidad como digno de felicidad. Mis amadas hermanas, el ministerio Una Mujer Guiada por Dios siempre está pendiente que cada una de nosotras podamos crecer, pero también podamos aplicar la palabra. Escucha la palabra y también obedécela. Ese es el objetivo principal de que tú y yo podamos no solamente ser oidoras, sino también hacedoras, que podamos comprender la palabra y poderla poner en práctica, lo que escuchamos, lo que oímos. Y como mujeres cristianas estamos llamadas a conocer la palabra, a obedecer la palabra, a guardar la palabra, a respetar la palabra. ¿Y cómo será esto? ¿Dónde, mis amadas? En nuestro corazón. En nuestro corazón. Por eso que el versículo del libro de los Salmos, capítulo 19, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, es luz, es lumbrera mi camino. Y necesitamos que la palabra sea real en nuestra vida, se haga luz, pueda estar ahí en nuestro corazón. No podremos ser felices, no podremos ser dichosas, bienaventuradas, si no hay acción, mis amadas. Y esa acción en nuestra vida es la obediencia, la obediencia. Y a veces como que cuesta, como que es difícil, como que nos cuesta doblegarnos. Pero es la única forma en que tú y yo podamos crecer
a la semejanza de Cristo. Por eso es que Romanos capítulo 8, verso 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el objetivo, que podamos tú y yo alcanzar a crecer a la semejanza de Cristo. Ese es nuestro llamado, mis amadas. Ese es el llamado que tenemos, madurar, crecer, dejar que Jesús crezca en nosotros, se muestre, que cada día podamos alcanzar el carácter de Cristo. Y como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esto implica estar rendida cada día a los pies del Maestro, porque ahí vamos a poder escuchar su voz, vamos a poder oír su dulce voz. Ahí es donde viene el consejo, la revelación, la sabiduría. Ahí vamos a poder escuchar su voz hablando a nuestras vidas. El pastor John Piper dice lo siguiente: si quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. ¿Deseas escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Y esa es una grande verdad. Cuando enseñamos a los niños y les hacemos repetir el texto del tema, lo hacemos que lo repitan en voz alta y lo hacemos repetir una y otra vez. ¿Por qué? Porque en la repetición está el gusto, porque es una delicia. ¿Cuánto más nosotras que al hacerlo en voz alta y leer su palabra, vamos a poder oír la voz del Señor de una manera muy latente, de una manera maravillosa? Y esto es una gran verdad, mis amadas, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos que se haga real la palabra en nuestras vidas. Necesitamos vivir accionando la palabra, poniéndola por obra y por práctica, siendo hacedoras de la palabra de Dios. Porque dice Hebreos 11:6, verso 6, la parte A dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué nos quiere decir? Que la felicidad, que la dicha de escuchar la palabra y ponerla por obra requiere fe, mis amadas, requiere fe en Él. Y esa misma fe se nutre de leer la palabra, va a nutrir nuestra vida, nos va a vigorizar, nos va a alimentar. A veces necesitamos vitaminas. Las vitaminas están en la palabra porque traen vida, traen luz, traen medicina a nuestro cuerpo. Esto es maravilloso, esto es hermoso. Hemos pasado etapas en las que a veces hemos sentido un grande vacío. Y es en ese tiempo, en ese momento, cuando ponemos por obra la palabra, cuando la declaramos, la confesamos, cuando nos postramos, ahí se hace real la palabra, porque somos envueltas en Él, somos arropadas
por medio de la palabra para ser como Cristo. Y esto demanda obediencia, obediencia, obediencia. Necesitamos disciplinarnos para escuchar la palabra de Dios, tanto en la iglesia local donde congregamos los domingos, como nuestro tiempo de devocional personal. El Señor no solo desea tu tiempo, no solo desea que lo escuches, sino que lo atesores, que lo guardes, que lo apliques, tanto que transforme tu mente, transforme tu corazón, para que otros vean lo que realmente significa ser una mujer dichosa, bendecida, bienaventurada, que vive en la palabra. Amén. Escuchar la palabra de Dios no solo es escuchar, oírla pasivamente. Es una disciplina diaria, continua, que siempre tenemos que cultivar, que siempre que tenemos que estar prestas, tenemos que estar ahí al frente. Aprende, vive, mi amada, comparte la palabra de Dios. Necesitamos en este tiempo compartir la palabra. Necesitamos ser esa lámpara, esa lumbrera para tantas vidas, para nuestro entorno familiar, para nuestras amistades. Mis amadas hermanas, animarlas a no solamente ser oidoras, sino hacedoras de la palabra. Es el que escucha la palabra y la obedece. Vivirá feliz, dichosa, confiada, bienaventurada. Como mujeres hemos sido llamadas a obedecer y poner por obra la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios nos ayude y canalice nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Y tenemos que reflexionar, hoy que estamos haciendo un alto a muchas cosas, rendirnos una vez más a los pies de Jesús. Y yo te invito a que tú puedas compartir la palabra de Dios con otras, a que podamos no solamente ser oidoras, sino hacedoras de la palabra. Y Dios nos está llamando a ello en este tiempo. Amén. No solamente a nuestros conocidos, sino a amistades, amigos, hermanos en la fe, que tanto están necesitando escuchar la voz de Dios. Y que nuestra vida sea reflejo del amor de Dios, que podamos ser testimonio vivo, hablando de Jesús, el Señor de nuestras vidas. Amén. Dios nos ayude. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este maravilloso día que estamos viviendo, en el cual, Señor, tú nos llamas a poder crecer en tu palabra. Tú nos llamas a poder vivir esa vida nutrida en ti cada día, donde nos dices que no estamos solas, que tú nos amas, que tú nos guías y que a través de tu palabra tú iluminas nuestro caminar. También nos recuerdas que tu palabra es una lámpara tan preciosa que alumbra nuestro caminar diario. Sé la luz, Señor, para nosotras. Alumbra nuestro caminar diario. Guíanos por el camino correcto. Muéstranos el sendero, Señor. Que no solamente podamos ser oidoras, conocedoras, sino ser el reflejo real de lo que tú eres en nuestra vida. Ayúdanos a poner en práctica cada detalle, cada palabra tuya, Señor.
y que podamos ser de bendición para muchas vidas, que nuestras bocas se abran, Señor, para publicar tu palabra, que nuestras bocas publiquen, prediquen a los cuatro vientos quién eres tú, Señor, en nosotras. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque a través de ella somos felices, somos dichosas, somos bienaventuradas. Y en esta hora bendigo a cada mujer, bendigo a todas mis amadas hermanas de este hermoso ministerio, una mujer guiada por Dios. Gracias porque tú nos llevas, Señor, a aguas frescas en este tiempo. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis amadas hermanas. Saludos desde Lima, Perú. Con ustedes, la pastora Carmen Quintana. Bendiciones, bendiciones.